Ahí va. Perfecto. Bueno, este, pues hoy vamos a ver, voy a completar lo que hicimos mal la vez pasada, lo voy a corregir y de hecho, aquí tengo la última cuenta que hicimos y bueno, hasta cierto modo, qué bueno que me equivoqué para que vean lo que no se debe de hacer, este, porque es un error quizá muy frecuente usando la transformada de Laplace, ¿vale? Em, lo que hice mal, lo que hice mal fue lo siguiente. Estábamos con lo de la función de renovación para los tiempos exponenciales, ¿no? Estábamos con que tiempos exponenciales nos iban a dar intuitivamente un proceso de Poisson y ya, pues más o menos lo justificamos y les dije que lo resolvimos todo con la función de densidad de los tiempos, de la suma de tiempos aleatorios exponenciales que eran gamma. Hicimos toda la cuenta, vimos que la media iba a ser cierta, la intensidad por el tiempo y vimos que la función de renovación era nada más sumarle 1 a eso. Y después les dije, vamos a hacer lo mismo, pero con transformadas de Laplace. Y ahí fue donde me metí un autogol por lo siguiente. Empezamos todo bien. Transformada de Laplace les dije que caracterizaba a una función. Lo que me equivoqué fue en lo siguiente. La transformada de Laplace se la están aplicando a una función, pero ¿a cuál función se la estaban aplicando? Yo se la apliqué la vez pasada a la función incorrecta, ¿vale? Si estamos tratando de calcular la transformada de Laplace de la ley, ¿no? De la densidad asociada a la función de renovación, lo que debí de haber hecho era este, eh, lo siguiente, vamos a ponerlo, ¿no? Esta parte estaba bien. Habíamos visto que eh, la, la función, o sea, teníamos un resultadito que nos decía que podíamos expresar, a ver dónde está, a la función de renovación, ¿no? Como una convolución infinita, ¿no? Pues salvo una constante, pero era una suma de convoluciones infinitas. Entonces la idea era poner transformada de Laplace en ambos lados, ¿no? El 1 realmente es lineal, no nos importaba mucho. Realmente lo que hice fue hacer transformada de Laplace en la esperanza de n de t y en el otro pedazo, en la suma de convoluciones. La transformada iba a meterse aquí a la suma por un argumento que pues no lo justifiqué, pero se puede meter. Y después la transformada de Laplace de convoluciones estaba dada nada más por una potencia. Entonces esa era la idea y estaba bien. Lo que me equivoqué fue que le estamos aplicando transformada de Laplace, okay, a la función característica y ahí lo que hice fue interpretarlo como integral con respecto a la densidad, ¿no? Está muy bien, con la densidad asociada a la f. Pero si hago una transformada de Laplace con respecto a la densidad del lado derecho, o sea, si lo estoy interpretando como sacarle densidad a lo que me quede, pues entonces tengo que hacer lo mismo del lado izquierdo y no lo hice. O sea, le saqué la transformada de Laplace a la función en lugar de sacarle transformada de Laplace a la derivada, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue el error. Recuerden, si están pensando en una función de distribución, la manera en la que sacan transformada de Laplace, recuerden, es, si esto era una función de distribución, ustedes lo que hicieron era integrar, estas eran funciones positivas, era integral de 0 a infinito, e a la menos lambda X, y lo que hacían aquí era integrar con respecto a la ley. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que hacían era dfn de X o algo así, ¿no? Déjenme ponerlo, ay, perdón, dfn de X. O sea, ustedes estaban, o lo estamos interpretando de esta manera. O sea, estamos sacando transformada de Laplace a la densidad de cierta manera, o a la ley asociada a f. ¿Ok? No a f. Entonces, lo que debí de haber hecho del lado izquierdo era integrar con respecto a de esta cosa, ¿no? Entonces, ese fue mi error y eso me daba el término que necesitaba. Entonces, déjenme, ese es fue el error que tuve. Ahorita les hago la corrección en las notas bien. Les va. Ok. Y ahora sí les cuelgo el video, que ahora sí va a estar corregido. ¿Va? Bueno,
estábamos en lo siguiente, habíamos visto que la transformada de Laplace la definíamos para cualquier función, en particular se la podíamos definir a la densidad asociada a la función de renovación UDT. Entonces, aquí estaba la definición y les dije, pues la transformada de Laplace para cualquier densidad o para cualquier función que tengan, caracteriza a la función que tengan, en particular a la densidad, y lo cual caracteriza a la función de distribución, ¿no? O a la función original creciente que estén considerando como la UDT. Va. Entonces, ya no me voy a regresar para no estarlos mareando, pero recuerden que la función de renovación estaba dada en términos de una suma de convoluciones. Entonces, te sacaba transformada de Laplace en ambos lados, en la función de renovación, que era equivalente a tener la esperanza de NDT, y al lado derecho, que era la suma de convoluciones, que era este pedazo. Estoy sacando transformada de Laplace, meto la transformada de Laplace, hasta ahí voy bien. Y luego la transformada de Laplace de una convolución. ¿Se acuerdan que FK era la convolución k veces de F? Era igual al producto de las convoluciones, me quedaba una suma infinita y todo esto estaba muy bien, ¿vale? Aquí usé nada más que la convolución perdón, transformada de convoluciones, producto de transformadas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ahí me dice. Y el detalle está en que todo esto estaba bien, o sea, al final tenía esta suma infinita. Hacía cálculos elementales realmente y sí me quedaba efectivamente Q entre lambda, ¿no? Entonces, esto estuvo muy bien. Esto estuvo muy bien. Ahora, el detalle está en que esta era la transformada de Laplace, ¿no? De la densidad asociada a la UDT, ¿no? Y yo les dije, esto también estaba bien, UDT iba a ser igual a esto, que era lo que queríamos probar, sí, solo sí, la transformada de Laplace de la esperanza de NDT, o de, sí, de NDT, que lo puse así, era igual a la transformada de Laplace del lado derecho, que estaba saliendo de esta forma, ¿no? Ah, perdón, la transformada era esta, y queríamos que... ajá, ajá. Queríamos demostrar que la esperanza de NDT era simplemente la media, que era Q, por, ay caray, la media que era Q multiplicada por T, ¿no? Y entonces les dije, pues si esa es la función que estamos considerando, entonces sacamos transformada de Laplace, pero me equivoqué. Esta función, ¿no? Recuerden que es el mapeo que manda ¿qué? Vamos a ponerle T a Q multiplicado por T. Esa era lo que queríamos probar. Pero estamos sacando acá la transformada de la densidad, entonces debimos de haber tomado la transformada de la densidad de este mapeo. La densidad de ese mapeo es dt, nada más. Entonces, este pedacito que está aquí no era la transformada buena, ¿no? O sea, no debí de haber sacado transformada de esto, sino debí de haber sacado transformada de este mapeo. Vamos a ponerle, vamos a llamarle de cierta manera, vamos a llamarle, ¿qué? G de T, ¿no? Entonces lo que debí de haber hecho, o G mayúscula para que se vea como que es una especie de función de distribución. G mayúscula de T, que era igual a eso, ¿no? Entonces lo que debía haber hecho era transformada de Laplace, esto va a ocurrir, esto va a ser igual a esto, sí y solo sí, bueno, ya tengo la transformada de Laplace del lado izquierdo, de este pedazo de por acá, que era Q entre lambda, y debería, ahora nada más necesito ver que eso coincide con la transformada de Laplace de este mapeo que es d G de T. Esta es la transformada de Laplace de lo que estoy teniendo aquí, ¿no? Perdón que ya les repetí lo mismo 40 veces, pero ¿está claro cuál fue el error? ¿Alguien tiene alguna duda? Vale.
Pues ahora sí, ya que estamos sacando la densidad de esta función de distribución, G, ¿no? Que es la que queremos probar que es la buena, pues nada más le sacamos. ¿Cuál es la dg de t? Pues simplemente es derivar esto, que es q, nada más. Entonces esto va a ser integral de 0 infinito de e a la menos lambda t, por lambda x, y esto sería q de t, q de x en este caso, ¿no? Y ya integran eso y les va a quedar q entre lambda, que es precisamente este pedazo de por acá, ¿no? Bueno, no lo alcanzan a ver, pero si pongo aquí, quizá se alcanza a ver, ¿no? ¿Va? Entonces demostraron que la transformada de Laplace es igual a la transformada de Laplace de esta. ¿Por qué? Porque la transformada de Laplace de esta es esto y la transformada de Laplace de esta es esta, ¿va? Entonces ya lo tienen. Esto implicaría precisamente que por lo tanto, vamos a ponerlo de esta manera, la esperanza de es igual a el mapeo, o bueno, multiplicado por el argumento, ¿no? La transformada de Laplace de esto. Y esto implicaría, o esto va a suceder por este resultado de análisis que les comento que tiene que caracterizar la transformada de Laplace a la densidad asociada o a la disfunción de distribución asociada. Esto va a ser sí, solo sí. La esperanza de n de t está dada por q multiplicado por el argumento, que va a ser q por t, que es lo que queríamos demostrar. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Hoy desafortunadamente, le comentaba a sus compañeros al principio de la clase, antes de llegar a las aplicaciones buenas, necesito un par de teoremas bastante fuertes. Y quisiera justificar un poquito el hecho de que estos objetos aparecen, ¿no? ¿Recuerdan este ejercicio de que les puse en la tarea de las catástrofes? De cierta manera, miren, hasta voy a perder un poquito de tiempo enseñándoles lo que pasó con las catástrofes. No es exactamente la cuenta que vamos a ver, pero es muy parecida en esencia. A ver si no los confundo. Yo creo que no, pero vamos a ver. Miren. Han de estar hartos de este problema, pero bueno, disculpen. Miren, aquí está el problema de las catástrofes, ¿no? Fíjense lo que tienen al final. Lo que tenían es que una esperanza, que era lo que querían calcular aquí, era una esperanza de algo. Olvídense de todo el problema, nada más vean la estructura de lo que hay, ¿no? Querían calcular algo que es lo amarillo que estaba ahí. ¿Y cómo lo calculaban? Vean, lo calculaban de esta manera. Había una parte que tenía que ver con lo que pasaba cuando no había catástrofes, ¿no? O sea, era un término como de suma de un término eh, que salía de condicionar por algo, ¿no? O sea, condicionaban aquí sobre la última catástrofe. Y luego tenían un pedazo que estaba dado por esto, que vean lo que está sucediendo, era una integración con respecto a la catástrofe, ¿no? De cierta función. La función da igual, o sea, era esta función que estaba por aquí, no le pongan atención, solo fíjense en que están integrando con respecto a la densidad. ¿Y por qué estaban integrando con respecto a la densidad? Lo demás olvídenlo, ¿no? De hecho, hasta se los voy a escribir aquí. Se los voy a escribir aquí. Motivación para lo que sigue, para que no piensen que que el tipo de expresiones que les voy a poner son triviales o son unuseful, inútiles, ¿vale? En el problema de las catástrofes, 3 de la tarea 4, tenían una expresión
del tipo esperanza de Y de t, que era el tamaño de la población, era igual a una integral de 0 a t de cierta función de distribución, delta e a la menos delta x, multiplicada por algo que dependía de t, de x, perdón. Y de hecho técnicamente no dependía de x. Si recuerdan, vamos a ponerlo, lo voy a poner todavía más tendencioso. Era algo que dependía de lo siguiente. Esto era la densidad hasta cierto punto. O sea, era más o menos, salvo truncamiento, era la densidad de la última catástrofe. Y una vez que llegaban a la última catástrofe, el proceso se renovaba. Estoy usando obviamente el lenguaje de ahorita. El proceso se renovaba y empezaba de nuevo. Y entonces lo que consideraban era lo que sucedía de la última catástrofe en adelante. Y eso era un intervalo de tiempo que era de la forma t menos x. O sea, era algo que dependía del tiempo hasta la última catástrofe, ¿no? Algo que dependía de x, ¿no? Que era el... De hecho, hasta lo pudieron haber puesto como integrar con respecto al tiempo de la última catástrofe y aquí hubieran tenido t menos x, ¿no? Pero bueno, realmente dependía nada más de x, pero era algo de esta forma, y era de x, ¿no? Y más una función, un término adicional, ¿no? Que dependía de t. Bueno, ahí está. Vean la estructura que tienen. Es lo que quieren. De hecho, se veía muy parecido a tener, lo vamos a ver más adelante en algunos ejemplos, se parecía mucho al tener el evento renovado de cierta manera. Ahora vamos a tener algo muy parecido. Vamos a tener una integración. Bueno, en te podían hacer el cálculo explícito, pero en muchas circunstancias van a tener la expresión que quieren calcular, que puede ser lo que sea realmente, lo pueden expresar como condicionar con respecto a cierta variable que hace que se renueve un proceso, y luego aquí van a tener un término adicional que ahora vamos a permitir, en este caso lo podíamos calcular, pero ahora vamos a permitir que dependa del lado izquierdo, pero en un intervalo de tiempo más chiquito. Y el término adicional va a ser algo que nos dicte más o menos cómo va a estar la expresión, ¿vale? Entonces, ahora voy a tomar esta expresión como motivación, este problema que les puse antes como motivación para hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí. Esta se llama ecuación de renovación. Esto motiva lo siguiente. Esto se llama ecuación de renovación y está facilísima. Ecuación de renovación. En teoría de renovación, en estas sumas de variables aleatorias que le estamos poniendo, la idea principal es condicionar sobre lo que sucede cuando condicionan sobre el primer evento que sucede, ¿no? Como en el caso de las catástrofes, condicionar sobre la catástrofe. Si condicionan sobre el primer evento, usualmente debido a esta estructura de variables, de suma de variables aleatorias ¿no? El remanente va a ser como una especie de renovación, o sea, va a repetirse en ley el proceso original, pero trasladado un poquito del tiempo, porque ya pasó un intervalo de tiempo chiquito, una vez que pasó el primer tiempo de renovación. Entonces, usualmente tienen ecuaciones que tienen que ver con convoluciones. La primera elemental es la siguiente. La función de renovación. U satisface la ecuación. U de t es igual a 1 más la integral de 0 a t, muy parecido a esto, de U de t menos s. Aquí ya no se parece, pero recuerden, si piensan en las catástrofes, creo que dependiendo de cómo vieran las cosas, había tiempo hasta la última catástrofe, desde la última catástrofe, perdón, hasta
el tiempo de la última catástrofe, si lo llamaban S, realmente en lo que se estaban fijando era T menos S, en lo que faltaba después de la catástrofe. Entonces, también tiene cierto parecido con el problema. U de T menos S integrado con respecto a S. De hecho, voy a empezar a usar esta notación. DFS no me gusta mucho, pero la voy a usar porque así suena como que estamos derivando la función de acumulada de probabilidad. Recuerden, aquí un recordatorio. F era la ley de la variable aleatoria de las XIs, ¿no? Vale. Y la prueba de esto es bastante sencilla, realmente. Esa es la primera expresión. A lo mejor no les causa mucha gracia, pero la siguiente yo creo que sí les va a gustar bastante. Proof, que estoy diciendo. Prueba. Ahí les va. Bueno, ustedes tienen una expresión, ya tenemos una expresión para la UDT, ¿no? UDT era igual a esta suma infinita desde que K va de 0 a infinito de FK. Recuerden que F de 0 lo tomamos como idénticamente 1, F de K de T. Vamos a ponerlo como F0 así, F0 de T, más la otra suma, desde K igual a 1 infinito. Y ahora FK de T. Sí. Y lo único que hay que notar es que si tomamos estos términos que aparecen por aquí, ¿no? Pues esos simplemente son como la anterior. Por definición, esto es simplemente F estrellado o F convolucionado con F de 1 menos, ¿no? Esa es la manera en la que calculan las convoluciones, iterativamente. Pero pues entonces pueden agarrar la misma expresión U de T igual a este chorizo. Pueden agarrar U de T igual a ese chorizo y simplemente meter esta expresión de aquí, aquí. ¿Va? Entonces tendrían esto, sería igual. Ahí. Sería igual a F0 más todo esto, y aquí sería F convolucionado con FK menos 1. Ahora sí tienen las sumas trasladadas adecuadamente. Esto va a ser F de 0 de T. Más, bueno, ya saben, esto sería la convolución. Realmente la puedo poner del otro lado, o sea, esta la puedo sacar. Y lo que tendría es F estrellado con la suma desde K igual a 0 infinito de FK de T. Y ya lo tengo. Este pedacito es 1, este pedacito es la F, convolucionada con esto de aquí que es igual a U de T. ¿No? Y la convolución de F con U de T es exactamente la expresión que tenemos por acá. Esto es 1 porque esto es esto. Más, ahora la convolución es la integral de 0 a T de F de... ay, perdónenme, no me gusta esa notación. De F de S, vamos a ponerle. Y aquí lo que tengo que poner es la otra función en T menos S. Es decir, U en T menos S. Y espero que ya me haya salido. Sí, aquí está. Entonces es exactamente lo que quería. Ok, a lo mejor no tiene mucha gracia, pero ven este tipo de expresiones, que eso intuitivamente sí tiene mucha potencia. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con la prueba? Vale. Aguántenme un ratito con la teoría, perdonen, ahorita no les voy a poner ejemplos, aguántenme un ratito y ya les empiezo a poner los ejemplos, yo creo que en la siguiente clase o incluso en la ayudantía, ¿sale? Ese es el primer resultado con convoluciones. Siguiente, proposición, a mí se me hace mucho más importante. Me voy a regresar
por la 40ª vez al problema que le estaba, a las expresiones que le estoy tratando de poner. Las expresiones útiles cuando hacen aplicaciones son una parte que es una convolución con una función de densidad con un término adicional. Bueno, pues esta siguiente proposición nos dice exactamente cómo expresar o cómo resolver ese tipo de funciones que nos aparecen. ¿Okay? Piensen en los ejemplos potenciales que van a aparecer en el futuro, ¿no? Sea h una función positiva y acotada. Y consideremos la ecuación mu de t, que es usualmente, vamos a ponerlo aquí, esto es usualmente lo que queremos calcular. En las aplicaciones, ¿no? Supongamos que tenemos mu de t igual a esta función h que tenemos aquí, h de t, que es algo que sale del cálculo, ¿no? Algo que sale en la cuenta de nuestro modelo, en las cuentas, en los cálculos, en las cuentas de nuestro modelo. Siento que estoy muy esotérico el día de hoy. Ya sé que está muy abstracto esto que le estoy diciendo, pero quizá les ayude, ¿no? Quizá les ayude a entender la naturaleza de las cosas. Espero, si no es una enorme pérdida de tiempo. Pero... Bueno, más un término adicional. El término adicional es lo siguiente. Algo que depende de una convolución con f. Ahorita les digo por qué. Esto va a ser integral de 0 a t de la función. Vamos a ponerlo así. De f de s, que tiene que ver con, usualmente, con condicionar. Esto usualmente tiene que ver con condicionar con respecto a Xi1, ¿no? Igual que lo hicieron bueno, igual como lo van a hacer con los ejemplos que consideren. Y lo que les queda es lo que integran aquí en las aplicaciones usualmente es una nueva expresión muy parecida a esta, pero renovada en el tiempo S, ¿no? O sea, pasa una cantidad de tiempo y en lo que se fijan es que se renueva la función que están tratando de calcular y empieza ahora a considerarse a partir de S a T, ¿no? O sea, aquí está el tiempo, aquí está la renovación. Y usualmente ven que pasa en este intervalo de tiempo que en muchas expresiones nada más depende, la expresión va a depender nada más del tamaño del intervalo. Entonces al final lo que tienen es algo en aplicaciones de esta forma. Múdete menos es. Que esta es una expresión que sale, voy a ponerlo aquí, usualmente sale al renovar el proceso. ¿Ok? Bueno, este es el tipo de expresiones que usualmente salen como, ay, perdón, a ver, les voy a quitar mi carota y voy a ponerles aquí esto. Este es el tipo de expresiones que usualmente tienen cuando quieren calcular algo de interés, mu de t. Bueno, pues esta proposición nos dice que si se satisface esta ecuación, entonces tengo una solución única. Vamos a llamarle esta la ecuación 1. Vale. La ecuación 1 tiene una única solución.
dada por mu de t, y esto les va a sorprender, yo creo, integral de 0 a t, de h de t menos s du de t, du de s. Está explícita, completamente explícita, completamente, y lo único que necesitan es la función de renovación. Esto es conocido, ¿no? Esta es conocida usualmente en las aplicaciones, y esta pues es medio conocida, más o menos conocida. Entonces, lo estoy tratando de convencer de que muchos problemas se pueden formular de una manera análoga a esa ecuación, y ya que la tienen así, una vez que calculen la función de renovación, que estuvimos haciendo algunos resultaditos para saber cómo se podía calcular esta función de renovación, la expresión que necesitan está dada con lo que habían sacado, que era conocido, convolucionado con U. Está creo que muy poderoso una vez que se convencieron de que la ecuación que les puse acá con 20 con 20 justificaciones para su importancia, una vez que se convence de que eso es importante, yo creo que podrían convencerse de que esto también es súper relevante, ¿vale? Realmente el contenido del teorema nada más es ¿no? La solución a esto está dado por esto, y ¿y hay alguna duda con la formulación o con lo que he dicho? Bueno, supongo que no. Entonces, vamos con la demostración de esto. Afortunadamente es una demostración muy sencilla una vez que consideramos el ejemplo que hicimos del proceso Poisson, ¿no? En el proceso Poisson lo que hicimos fue sacar transformada de Laplace en ambos lados y luego invertir. O bueno, usar la caracterización transformada de Laplace, y vamos a usar la transformada de Laplace de la misma manera. Voy a estar usando la notación L, que denota transformada de Laplace, de mu evaluado um, en Q, en este caso, que va a estar definido como la integral de 0 a infinito de e a la menos el argumento que tengamos aquí, integrado con respecto a mu, pero de esta manera, ¿sí? ¿Estamos bien? O sea, recuerden que la mu era una expresión, vamos a suponer que es pues es algo positivo, ¿no? O sea, están teniendo la mu como satisfaciendo cierta ecuación que tiene solo términos positivos, entonces, bueno, esto va a ser positivo. Entonces, su transforma de Laplace pues, va a estar bien definida. Tenemos esto, y de hecho, en la mayoría de los casos es creciente, la mu. Entonces, bueno, lo que tenemos es que la ecuación que estamos considerando, que es esta ecuación, si le sacamos transformada de Laplace en ambos lados, la ecuación esta se reduce a sacar transformada de Laplace de todos lados. Si no han usado no sé si han usado este tipo de argumentos. Esto, de hecho, dejen hacer un paréntesis chiquito. No, esto no es de nada más esta idea no es nada más de prueba. O sea, yo la he visto mucho también cuando se resuelven ecuaciones diferenciales. Es yo es la única manera en la que sé resolver ecuaciones diferenciales que no están tan facilitas, lineales. Que sacas una transformada al problema y usualmente si la transformada reduce este tipo de expresiones, ¿no? Si la transformada de Laplace simplifica las expresiones, casi siempre es una buena idea sacarla, resolver la transformada de Laplace y luego regresarse. Entonces,
Esta es una idea muy usual, no se espanten, esto aparece en muchos otros lados. Y pues esa es la idea, o sea, esto se va a reducir a LM de Q, va a ser igual entonces, transforma de Laplace es lineal, esto les va a quedar la LH más esta transforma de Laplace es la transforma de Laplace de una convolución, entonces esto se traduce se simplifica, esto es nada más la convolución de f, o bueno, L de f por L de mu. Déjenme ponerlo así porque el otro día me hice bolas. Por L f de q. Aquí está. Y entonces tienen este término apareciendo 2 veces. Ahí está. Tienen una ecuación para la L mu. Ya lo resolvieron. Esto implica que, bueno, L mu, si lo paso del otro lado, me quedaría L mu por, que es 1 menos LF. Entonces, déjenme ya simplificarlo. O sea, simplificado es LH de Q. Lo único que estoy haciendo es primero pasar bueno, perdón. Primero pasar para acá, factorizar y luego dividir, ¿no? Después de hacer esa cuentita elemental, me quedaría algo de este estilo. Y eso lo voy a expresar como una suma infinita que va a ser de la forma LH de Q. Y este 1 entre L mu, pues simplemente lo expanden como una serie geométrica. Y eso va a ser suma desde que... ¿Qué le ponemos? Déjenme copiar aquí. No lo puse así. Vamos a ponerlo como lo puse aquí. Esta es por ser una serie geométrica, va a ser 1 más L mu de Q más L mu de Q al cuadrado, etcétera. Por 1 más, bueno, ahora, ¿qué creen que voy a hacer? Bueno, pues, bueno, ustedes díganme, este tipo de expresiones, ¿cómo creen que las voy a expresar? ¿Qué estoy diciendo? Perdónenme. Esto no es, esto es F, perdónenme. Ay, Dios. Esto era F. Perdón. F. Va. ¿Sí ven mi error? Espero que lo hayan visto. Este tipo de expresiones, ¿cómo las calculan? Pues es la transformada de Laplace de FK. Perfecto. Esa es una potencia de transformadas. Esto es una convolución. Entonces esto va a ser LF de Q más LF2 de Q, LFK, como estás diciendo, etc., ¿no? O sea, la convolución satisface esta propiedad, y ya eso es exactamente la función de renovación. Bueno, la transforma de Laplace. Esto va a ser LH de Q por la transforma de Laplace de, o sea, todo este cacho va a ser la transforma de Laplace de U, ¿no? Y ya. Esto implica, a ver si no me equivoqué. No, perfecto. Este sí no tiene término constante. Y esto ya te implica que sacando transformada inversa, o sea, esto pasa sí, solo sí. L mu de Q va a ser la transformada de Laplace de estos dos. Si saco inversa de la transformada de Laplace, el lado izquierdo me va a quedar nada más mu de Q. Y esto es sí, solo sí. Mu de Q es igual a, y del lado derecho, esto es, bueno, vamos a ponerlo como la transformada de Laplace de H, H convolucionado con U en Q. H convolucionado con U, vamos a ponerlo nada más así. O sea, eso tiene cierto argumento, H convolucionado con U, y esto evaluado en Q. Entonces saco transformada inversa de los dos lados y me sale H con U en
De hecho, esto debería usar otra letra. Vamos a usar la letra que estamos usando acá, que era T. Entonces, mu de T va a ser igual a esto, que es igual exactamente a la integral de 0 a T de h de T menos S, U de S. Ay, perdónenme. La notación es la otra, perdón. D, U de S. Y ya. Se termina el teoremita. ¿Vale? Bueno, pero olvídense un poquito de los detalles. De hecho, hay unos detalles que me estuve saltando, que obviamente que esto es sumable y todas esas cosas realmente, ¿no? O sea, que necesitamos que esto sea menor a 1, pero bueno, eso va a estar dado porque f es positiva, ¿no? Entonces van a tener algo, salvo que sea una cosa súper degenerada en cero, que tenemos que considerar ese caso aparte, esa cosa va a ser positiva y no van a tener problemas con la transformada. Esta transformada de Laplace, recuerden que sea la menos lambda por algo, integrado con respecto a f, eso casi siempre les va a dar algo, salvo casos degenerados, algo estrictamente menor a 1. Entonces, esta expresión de por acá va a estar bien definida como una suma infinita eh, geométrica. Ok, ¿hay alguna duda con esto? Supusimos que H era acotada justamente para que también exista transformada de Laplace, ¿no? Así es. Ok. Así es. Por ejemplo, tengo una duda como, ¿qué hipótesis hay sobre la función h? ¿Qué hipótesis teníamos? Necesitábamos positiva y acotada. La positividad la ocupo realmente para estar hablando siempre de la transformada del Laplace, que me quede algo entre 0 y 1. 0 y 1. Que me quede algo menor a 1 para el caso de las... No, creo que solo podemos asegurar que es finita, pero no necesariamente debe ser menor que 1. No, tienes razón, perdona. La F es la que debe de quedarnos menor a 1. Sí, la otra no necesitamos. Realmente la positividad me parece que no la necesito, ¿eh? Positividad creo que no la necesito. La verdad copié el resultado de mis notas, pero porque si está acotada, realmente esto siempre va a existir. Esto siempre se va a satisfacer. Esto está bien definido. ¿O no? Si está acotada. O no estoy seguro de que esto esté bien definido. Estoy seguro de que esto esté bien definido. No, sí, claro que sí, porque esto es menor o igual que 1. Me parece que nada más necesitas acotado. Pero por el momento realmente nada más lo vamos a estar usando para las funciones positivas y cuando queda algo adicional, casi siempre lo descompones entre una parte positiva y una parte negativa. Déjame revisar bien esto. ¿Va? Y No se requiere cosas como que sea continua por la derecha, ¿no? Porque por ahí saca la transformada de Laplace de h. pero no necesito que sea continua por derecha para sacar transformada de Laplace, me parece. Bueno, es que la estamos pensando como la integral de Lebesgue-Stieltjes, ¿no? Esta. Le estamos sacando como transformada de Lebesgue-Stieltjes. Ya entiendo su punto.
Dame un segundo. Es que me parece que... sí. Sí, vamos a ponerle esa condición. No, ¿sabes qué? Mejor no le muevo, porque esta es como lo tenía. Déjame pensar en esto. Déjame ponerle por el momento vamos a poner lo que nada más es continua y acotada. A ver, dame un segundo. Es que creo que basta localmente acotada y con eso podríamos hacer una modificación que sea continua por la derecha y definir la transformada de Laplace con respecto a esa. Y solo Ujú. cambiaría salvo ciertos puntos. Ujú, ujú. Así es. Sí. Vamos a ponerle aquí igual, de igual manera para no, no errarle, voy a ponerle y continua por derecha. Vamos a ponerlo por el momento, continua por derecha. Igual espero que no haga mucha diferencia en términos de los ejemplos, que usualmente son continuos por completo. Ujú. Gracias por la observación. Sí, 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 yo creo que se puede quitar, pero yo creo que se puede quitar, pero igual vamos a ponerlo como condición para irnos a la segura. Gracias. Vale, de todos modos, solo como comentario, si estamos enfocados en los ejemplos, realmente no busco como tener el teorema más poderoso del mundo, sino tener un teorema que cuando me salga la expresión, que posiblemente va a ser una expresión no tan fea, esa expresión se pueda resolver. Entonces, por eso mejor le pongo las condiciones que necesite y el mejor de los casos, y ya el mejor de los casos posiblemente va a ser suficiente para los ejemplos que vamos a ver. ¿Va? Ustedes quédense realmente con la filosofía de que siempre que tengan esta, entonces pueden resolverla. Bueno, una cosa interesante. En las aplicaciones, muchas veces lo que pasa es que, como las cadenas de Markov, quieren ver cuáles son los comportamientos asintóticos cuando t tiende a infinito. Entonces, si saben, si conocen, si tienen una expresión de este tipo, ya tienen un candidato para la solución, que es esta de por acá. Entonces, el siguiente paso sería ver cómo se comporta este tipo de expresiones cuando t tiende a infinito. ¿Okay? No va a estar trivial porque aquí tienen la t de los dos lados. Entonces, les voy a hacer unos argumentos ahí un poquito con las manos porque no quiero irme mucho a detalles, pero ese contenido va a ser como el resultado principal de lo que sucede aquí. Y de hecho, déjenme hacerles una pequeña, voy a hacerles una pequeña justificación antes de empezar con el resultado principal, que se llama teorema de renovación clave, que no voy a probar, yo creo. ¿Okay? Vamos a ponerlo aquí. El siguiente objetivo es estudiar este tipo de expresiones. Cuando t es aproximadamente infinito. Y les voy a hacer una observación que motiva el estudio de lo que les voy a poner enseguida. Este era en el teorema anterior. Teníamos esto, ¿no? O sea, era la expresión natural que salía de por aquí. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de variable, o sea, esto está integrado de 0 a t, ¿no?
Está integrado de 0 a t. Entonces, si definen esto como una nueva variable, igual que en el caso de las catástrofes, eso fue realmente lo que hicimos, lo que teníamos era que esto va a ser igual a la nueva variable se integra en el mismo intervalo de 0 a t, porque 0 a t para s es lo mismo que 0 a t para t menos s. Aquí van a tener un h de u. No, eso es una terrible. A ver, vamos a ponerle como x para que se vea como la de las catástrofes. Qué bien doy lata con el mismo ejercicio, ¿verdad? Y aquí voy a tener u ¿de qué? De s menos x, ¿no? Que al final tenían que esto es... recuerden que tienen la diferencial. Cuando hacen la diferencial, ya sé que no se ve muy bonito, pero cuando hacen la diferencial, lo que les quedaría es u de... el intervalo final, que debería ser t, menos el de acá, que va a ser u de t menos x. Ok, es algo más o menos de este estilo. La verdad, déjenme ver si no me equivoqué. Integrando el 0 a t. Entonces cambias el u y vas a integrar con respecto a la medida asociada a la que traduce. O más fácil, esto debería ser positivo. Está bien, está bien. Eso es por un cambio de variables, ¿no? Teorema de cambio de variable. Aquí, discúlpenme un poquito, estoy usando el teorema de cambio de variable para medidas. O sea, tienen que integrar, la integración con respecto a esta medida es lo mismo que la integración con respecto a la medida asociada a la transformación que manda x a su traslación t menos x. La medida asociada a eso va a ser precisamente esta de por acá. Perdonen, esa es la manera en la que funciona. Pero bueno, pueden pensar en casos en particular, ¿no? Pueden pensar en densidades, por ejemplo, y eso les da una intuición de cómo funciona. Bueno, ya que lo tienen así, lo que ven, lo que observan es que, bueno, integral de 0 a t, t parece que va a ser igual a infinito, entonces esto tiene cara de que va a ser igual a infinito, ¿no? Y este tipo de expresiones, ¿cómo las calculan? ¿Cómo estimar u de t menos u de t menos x cuando x es grande, cuando t es grande, perdón? Bueno, pues para eso necesitamos un teorema. Vamos a motivados con este tipo de expresiones, deducimos que una vez que sepamos cómo se comporta esa función de distribución en infinito, vamos a saber cómo se comporta cualquiera de las expresiones que les argumenté que pueden ser útiles cuando t tiene infinito, ¿vale? Entonces, este resultado que les voy a poner enseguida, que se llama teorema de renovación clave, va a ser efectivamente clave, ¿no? O sea, va a ser súper importante porque nos va a decir cómo se comportan estas expresiones, ¿va? Entonces, ahí va. Espero que no esté siendo muy abstracto. Creo que estar dando los argumentos de por qué esto es relevante. Pero bueno, ahí va. Esto es teorema de renovación clave. Perdón, este se llama teorema de Blackwell, no teorema de renovación clave. Teorema de Blackwell. El teorema de renovación clave es la aplicación que le estoy poniendo. Teorema de Blackwell. Va. Vamos a empezar con una definición. Decimos que el proceso de renovación o la distribución de F, la distribución F, o la distribución va a ser equivalente. La distribución F es aritmética.
con paso R, bueno, aritmética si casi seguramente, o sea, si la probabilidad de que sí uno, vamos a llamarle, pertenezca a un múltiplo natural, un múltiplo de los naturales, es igual a 1 para algún R. ¿Ok? Se le llama, bueno, de hecho podría ponerlo un entero. Vamos a ponerlo positivo. A R se le conoce, al mínimo R, perdón, al máximo R, que cumple esa propiedad. Se le conoce como el paso. El paso de Xi. O de F. ¿Ok? Ay. Ok. Bueno. Ok. Ahora sí, el teorema. Bueno, no, quizás debería explicarles. Vamos a tomar, ¿recuerdan el ejemplo fundamental que les puse? Les dije que una cadena de Markov, si la tomábamos, los tiempos de retorno de una cadena de Markov iban a darnos, a inducirnos un proceso de renovación, ¿no? Cada vez que regresemos, contamos los tiempos entre regresos a un estado dado y eso nos iba a dar un proceso de renovación. Entonces, un ejemplo de pasos de procesos aritméticos. Perdón. Surge de... no, les voy a decir ya, porque a lo mejor les iba a preguntar, pero a lo mejor les digo. Surge el ejemplo que siempre tenemos de cosas cuyo soporte siempre está en ciertos múltiplos naturales. El ejemplo que siempre les pongo para periodicidad, para todo, siempre es el mismo, que no tengo mucha imaginación. El ejemplo que siempre les pongo es el de la caminata aleatoria. Es sencillito. Surge de una caminata aleatoria simétrica. Recuerden que siempre que tenían una caminata aleatoria, posiblemente ya están hartos de que se los diga, pero solo pueden regresar en tiempos impares, ¿no? Perdón, pares. Pues si empiezan en el 0, solo pueden regresar al estado en el que se encontraban en los tiempos 2, 4, 6, etcétera, ¿no? Entonces, aquí los tiempos T1, T2, los tiempos de retorno a 0, nos dan un proceso de renovación por el argumento que les dije antes, de que la marcovianidad hacía que se renovara cada vez que regresaban a 0. Los tiempos de retorno a 0 dan una estructura de proceso de renovación aritmético. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el máximo entero tal que siempre tienen que asegurar que siempre estén en un múltiplo de ese entero? ¿Cuál es el paso en este caso? El máximo R que satisface eso.
En este caso, los xis son los tiempos de retorno, o el T1 es el tiempo de retorno. Con paso 2, exacto. Porque siempre podrían ir para arriba y para abajo, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Entonces, esa la tienen que cubrir y eso nada más les da el 2, ¿no? Bueno, ay, me tardé mucho en eso. El teorema ahora sí de Blackwell. ¿Queda claro? ¿Queda claro cuál es la definición de esta de aritmeticidad? Bueno, de proceso de renovación aritmético. ¿Hay alguna duda? Yo lo voy a pensar como una condición de aperiodicidad más o menos. Es algo parecido. Recuerden que en cadenas de Markov tenían que considerar esos casos como patológicos, entre comillas. Y aquí ahora sí les voy a poner el teorema de renovación. El teorema de Blackwell, perdón. Que nos dice lo siguiente. Vaya, al fin. Este es el importante, ¿eh? Este es el... Bueno, van a salir varios resultados tangenciales, pero este es el más importante, creo. Supongamos que la esperanza de nuestro tiempo subyacente xi1 es igual a cierta constante m, que ya voy a llamarla m siempre. Esto va a ser finito. Entonces tenemos dos cosas. Igual que en los resultados de estos de teoremas límites de cadenas, tenemos si f es aritmética, es no aritmética, perdón. Entonces, el límite para toda h mayor a 0, el límite cuando a t tiende a infinito, bueno, aquí le puse x, tiende a infinito, de la expresión que estábamos buscando al final, al principio, que era u de, bueno, un poquito distinta. Esto va a ser u de x más h menos u de x. Recuerden que esta expresión era relevante por lo que les puse anteriormente del comportamiento asintótico de la mu, ¿no? Esto va a ser igual a h entre m. Pum, facilito, ¿no? Entonces, en particular, antes de ponerles el ejercicio 2, el inciso 2, les voy a decir por qué esto es tan importante. Chequen. Ay, perdón. Voy a poner esta expresión en la cuenta que teníamos antes, ¿no? Y bueno, y estamos suponiendo cosas, ¿no? Aritmética, bla, 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 bla. Pero si obtenemos este límite, pues entonces nos podemos ir a nuestra ecuación de renovación, a nuestra solución a la ecuación que teníamos. Podemos meter ese límite aquí y eso nos va a quedar simplemente que x, que es el intervalo, en el límite, ¿no? Nada más en el límite. Que nos va a quedar, este cachito va a ser aproximadamente x entre m, y ya lo tendríamos. Tendríamos que el límite de la mu debería ser la integral infinita de 1 entre m por la integral de 0 infinito de h de x. Ya. Entonces, vamos a necesitar condiciones para que todo eso se cumpla, pero esa es parte de la relevancia más grande que yo le veo, ¿no? Si es aritmética, entonces esto va a pasar. Y la segunda parte es el lidia con el caso aritmético, que también se puede hacer. Si f es aritmética con paso R, entonces realmente cuando hablan de esta, bueno, entonces esto pasa. Tienen como una especie de paso, ¿cómo se dice? De unidad elemental para estos incrementos. No le pueden poner lo que quieran. O sea, tienen que límite, o bueno, le pueden poner lo que quieran, pero para calcular los límites solo lo pueden hacer de esta manera, n más 1, o sea, un paso elemental extra, que es el r, menos u de nr, es igual a r entre m. ¿Okay? O sea, cada paso elemental va a ser, cada incremento en el paso elemental va a ser en promedio, bueno, no en promedio, en el límite, r entre m. ¿Vale? Es algo parecido, yo creo, ¿no? Más o menos. Y bueno, este es el teorema de Blackwell. Tengo aquí una prueba
se me hace que va a tomarme un buen rato. Y no sé si dárselas porque está un poquitito técnica. ¿Hay alguna duda con el teorema? Nada más con el enunciado del teorema. Si me permiten, yo me lo voy a saltar. Voy a saltármelo, voy a hacer todos los ejercicios que se puedan y ya hasta después, porque todavía me falta una teoría importante, que es el comportamiento de U de t infinito. Es una consecuencia de esto. Entonces, en lugar de bombardearlos con la prueba del teorema de Blackwell, les voy a poner algunas consecuencias, que es el corolario que les estaba poniendo primero. Y eso se los voy a probar con las manos, porque también necesita teoría de la medida, pero la intuición es la que les puse. De hecho, lo voy a dejar así con la intuición que les puse. Teorema de renovación clave. Y este es el que más me gusta, yo creo. O sea, Blackwell es poderoso porque es muy general, pero la aplicación es casi siempre el teorema de renovación clave. Supongamos que aquí le tenemos que poner las hipótesis que nos permitan usar el teorema de Blackwell. Entonces, supongamos que necesitábamos media finita, me parece, y que F no sea aritmética. Y también pueden necesitar que la M, que era la esperanza del axi 1, sea finita. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar una función como la que les había puesto antes, la que era mu, creo. No, h. Entonces vamos a considerar g, que sea una función no negativa, de 0 infinito a 0 infinito. Una función continua. Gracias, Luis. Aquí sí vamos a poner continuidad. No nada más continuidad por la derecha. Con soporte compacto, de manera que está acotada y aparece va a ser como el candidato a esta solución de la ecuación esta con convoluciones que les había puesto antes. Continua con ¿qué? Con soporte compacto. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de la integral de 0 a x de g de x menos s de u de s va a ser igual a 1 entre m, integral de 0 a infinito. 0 a t, ¿por qué tengo 0 a t? Ah, 0 a infinito, sí está bien, 0 a infinito. Tengo mal anotado aquí. De g de x de x. ¿No? Y la prueba, bueno, esto les da obviamente el comportamiento asintótico de la mu. Vamos a ponerle la mu, era la ecuación que normalmente sale de manera natural. Esta es la solución. La solución en infinito es aproximadamente esta cantidad de prueba. Ya. ¿No? Eso es como el equivalente a los resultados límite de cadenas de Markov que hemos estado viendo. Y la prueba es sencillita. Bueno, el bosquejo, no vamos a poner la prueba como tal. Vamos a necesitar, de cierta manera, meter estas cosas que son técnicas. Pero vamos al menos a hacer el bosquejo de la prueba. Todavía me alcanza el tiempo. Es a las 12:20, no a las 12:15, ¿verdad? ¿Sí? 12:20. Bueno, asumiría que es 12:20, si no me corrigen. Entonces notemos... Ah, gracias. Gracias. Notemos que la integral de 0 a x... Híjole, he estado poniendo 0 a x así. Bueno, no importa. 0 a x lo voy a mantener así. De la expresión que tengo aquí, nada más hago el cambio de variables de u de s. Esto va a ser igual lo que les había comentado antes. Simplemente van a ser que ya usé x aquí. Vamos a usar r. No. Y igual a x menos s. Aquí tienen que hacer un cambio de variables
y necesitan integrar con respecto a la medida asociada al cambio de variables. Se llama pullback measure, o medida pullback. Y esto va a ser G de Y integrado con respecto a la medida U de, por el argumento que les había puesto antes, U de X menos U de X, no, perdón, U de Y en este caso. X menos X, estaba bien, U de X, que es el límite superior, menos U de X menos Y. Ahí está, ahora sí. ¿Vale? Y esto pues va a ser aproximadamente del teorema de renovación. El teorema de renovación nos estaba dando el teorema de Blackwell, perdón. Del teorema de Blackwell vamos a tener U de X menos U de X menos S converge a S entre M, ¿no? Y aquí van a tener que usar, o sea, si quieren formalizarlo, necesitan considerar integrales sobre conjuntos compactos, ¿no? En lugar de tener todo esto de 0 a X, van a truncar X en un punto dado y considerar colas de lo que falta. Pero realmente, como no estoy tratando de hacer la cosa como súper formal, sino nada más dar un argumento heurístico, simplemente voy a poner esa expresión aquí. Y ya, o sea, eso sería integral de 0 a X de G de Y ds, ¿no? El diferencial de este va a ser el diferencial de este. Eso, si quieren formalizarlo, pues es realmente como una convergencia de medidas, ¿no? Pero sería ds entre mu. Nuevamente, como les comento, no estoy interesado en el formalismo. Ay, ¿qué estoy diciendo? G de Y. Cuando X es aproximadamente infinito, esto va a ser aproximadamente esto, ¿no? Ok, ahora sí está bien. Esto es cuando X tiende a infinito. Entonces, cuando X tiende a infinito, tengo esta expresión y pues obviamente esto es aproximadamente 1 entre m, integral de 0 a infinito, de G de Y, que es la argumentación heurística, al menos del teorema de renovación, claro. Puedo poner ahí. ¿Vale? No es una prueba, es solo una justificación. ¿Está bien? La prueba, de hecho, no se las quiero hacer por lo mismo. Y estas son las únicas dos que me voy a saltar, ¿sale? Porque no quiero meterme en mucho formalismo. Y las que faltan, los que faltan antes de los ejemplos, nada más me falta un resultado importante, me parece. Y una condición para que podamos tener la aplicabilidad en los ejemplos. Les voy a poner el siguiente teorema el teorema que vamos a tener en la siguiente clase. Que va a ser, vamos a empezar, ya les prometo, este va a ser el último teorema técnico. Después una definición que es cómo llevar los ejemplos a este contexto, que se llama integrabilidad directa. Integrabilidad directamente arriba en integrable. Y ya con eso va a ser todo antes de los ejemplos. Entonces, primero vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver el teorema de renovación elemental. Se los voy a formular bien en la siguiente clase, pero básicamente dice dos cosas. Uno entre t, u de t. Esta es una aplicación
bueno, no es una aplicación de lo anterior, pero va a ser una descripción únicamente la UDT, cuando queramos describir la UDT, no a los incrementos. Esto se va a ir a 1 entre m. Piensen en el proceso Poisson, por ejemplo, ¿no? Eso se debería ir a la m era el tiempo, ¿no? Entonces esto era el parámetro, se debería ir al parámetro y el parámetro es 1 entre la media de los tiempos, ¿no? Pensar en el proceso Poisson. Y de la misma manera, van a tener que, igual que en el proceso Poisson, el conteo de todo. Esto es cuando t tiene infinito, obviamente, y cuando t tiene infinito, el conteo de todos estos se va a estar yendo a lo mismo, ¿no? Entonces, se va a su media, que va a ser 1 entre m. ¿Okay? Piensen en el proceso Poisson y les va a parecer bastante natural. La prueba para el caso general es un poquito complicada. Necesitamos algo llamado el lema de Wald y algunas desigualdades inteligentes, pero es, bueno, tedioso una vez, lo hacen y ya les queda. Y eso ahora sí ya va a ser todo lo que necesitamos. La siguiente clase espero que nada más la mitad sea teoría y ya después empezamos a ver las aplicaciones de teoremas las aplicaciones de la teoría de renovación que estamos viendo. Ok, ¿hay alguna duda? Pues si no hay ninguna duda, entonces espero que les vaya muy bien con sus exámenes y sí va a haber tarea para la siguiente semana, pero voy a hacer que se quede facilita porque tienen también su examen, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tienen tarea de las otras materias, por cierto?